Acá la música es más un elemento de la cotidianidad. Digamos, en Europa, aparte del musa, que eso ya es un elemento internacional, ¿verdad? De la música esta de trasfondo que hay en los supermercados y en los aeropuertos y eso es ya como un fenómeno aparte, pero aparte de eso, hay más la tradición de ir a escuchar música, ¿verdad? Y son músicas pues a veces muy buenas, la música, toda la tradición de la tradición clásica, eso, pero es ese elemento, uno va en un momento dado a escucharla, ¿no? Mientras que la música en las sociedades nuestras pues es muy presente a un nivel mucho más cotidiano. Hay un elemento que muchas veces se ha luchado en contra por luchar en contra del estereotipo, y es de que la relación entre la importancia de la música y nuestra tradición afroamericana, ¿no? O sea, ese elemento de que se identifica el mundo afro con la música. Muchas veces eso muchos luchadores, incluso ¿verdad? De los movimientos de los afrodescendientes, a veces luchan contra eso, porque en verdad que la presencia, ¿verdad? De la cultura afro en nuestra cultura va mucho más allá de la música, y ellos tienen razón, pero tampoco es subestimarla, porque en verdad ese estereotipo se basa en una realidad, y eso lo vemos todos los días, de la importancia de la música para estas culturas afro. Y no es y yo lo que trato de estudiar es por qué eso es así, y no resulta algo trivial de que eso sea así. Ahí pues voy encontrando varios elementos que la hacen, que es un poco la filosofía que está detrás de esa música, que de momento puede parecer como algo muy relativo al puro goce, que también lo tiene, ¿verdad? Ese elemento del goce pues definitivamente está presente, y es algo que yo creo que los europeos están empezando a aprender de nosotros, ¿verdad? Porque ellos mismos tienen un poco una insatisfacción con cómo se ha ido desarrollando su cultura. Pero además de ese elemento pues está las concepciones que hay sobre las relaciones entre los humanos, la relación entre géneros, y lo que yo he dado más importancia todavía es un elemento que es bien primordial en términos ¿verdad? De la existencia humana, que es las concepciones que se tienen del tiempo y del espacio, ¿verdad? Eso además tiene mucha importancia con respecto a nuestra afrohistoria, como yo digo, porque a veces se nos olvida que las personas que fueron, las personas esclavizadas que fueron llenando América, ¿verdad? para el trabajo, fue siguiendo la lógica de eso, que era que eran para llegar ahí a trabajar, pues venían alrededor de 14, 15, 16 años. Eso hay bastante buena información, porque hay registros de barcos negreros que diversos historiadores han encontrado, y entonces pues aparece una edad. Siempre es una edad aproximada, porque a veces no se conocía el idioma y eso, pero más o menos te da una idea de que eran jóvenes. Entonces uno, aprovechando otros estudios que uno puede tener, como estudios de Piaget, etcétera, pues uno puede preguntarse, bueno, ¿qué cosas pueden haber traído esos jóvenes, ya que no podían traer nada? O sea, no traían nada, lo único que traían era su recuerdo, ¿verdad? Y su forma de lo que habían ido aprendiendo en esos 14 o 15 años, ¿no? Y no, definitivamente de los 14 o 15 años todavía uno no ha desarrollado
un pensamiento conceptual muy elaborado. ¿Sí? Tiene cierto elemento de pensamiento conceptual, pero no tan elaborado. Digamos, en las culturas africanas, pues eso lo elaboraban más la gente que según se iba poniendo vieja, ¿verdad? Y por eso la importancia de los mayores y ¿verdad? Los griots y todas estas personas, ¿verdad? Que eran los sabios, ¿verdad? Que iban pasando conocimientos de ese tipo. Ahora, cuando estas personas se encuentran en una sociedad donde ya no están esos sabios, ¿verdad? Que les vayan a ir pasando ese tipo de sabiduría que se va desarrollando en el tiempo, en la vida. Sí, sin embargo, hay elementos que definitivamente sí ellos traían. Y eran, por ejemplo, unas nociones que se van desarrollando muy temprano en la vida de los seres humanos, que son las nociones de espacio y tiempo, que son fundamentales pues, para uno moverse en el mundo, y ya pues a los 7 o 8 años van desarrollándose esas nociones, bueno, incluso desde antes, pero y esas se manifiestan de una manera dramática, muy bien en la música, ¿verdad? Que la música como un poco una forma de expresar el tiempo, y el baile, que siempre viene acompañado de la música en esta tradición, como la forma de darle un sentido estético al espacio de ese tiempo que la música está elaborando. Así es que por eso es que yo te digo que no es una casualidad, no es porque tengan la sangre caliente, qué sé yo, como se dice, está bien como metáfora. Yo digo, bueno, pues si se dice eso, pues no vamos a criticar a alguien porque es una metáfora, y como metáfora está bien, ¿verdad? Pero como realidad y eso, pues la sangre pues tiene más o menos el mismo calor en todas las culturas. Pero sí, a través de esa historia pues vemos cómo definitivamente se le va a dar una mayor importancia a algo que ya tenía mucha importancia en África, que era la música. Entonces se va a dar todavía más importancia en América por este fenómeno de la, ¿verdad? De la trata, de las personas que van ahí llegando, unos jóvenes donde la música está muy a flor de piel, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a algo que estábamos hablando fuera de cámara, de toda esa importancia de la música afroamericana para África después, ¿verdad? Porque acá fue desarrollándose un elemento tremendamente importante de esas músicas, ¿no? Que entonces va a afectar a las músicas originarias, digamos, y ellos van a ver la riqueza de unos elementos que quizás ellos mismos no desarrollaron, y que sí es una realidad tan dramática, de una experiencia tan dramática como fue el desarraigo, ¿verdad?, de sus sociedades y de su vida social para venir a vivir todos más o menos de la misma edad en América. Pues fue desarrollando entonces unos elementos que van a ser aleccionadores para incluso sus culturas originarias. Hay un escritor brasilero, o una escritora brasilera, de hecho, que estaba estudiando un poco el baile, ¿verdad? El baile afro en Brasil, y ella señalaba cómo el hecho mismo de la esclavitud llevaba a darle mayor importancia todavía a la comunicación corporal que la que siempre tuvo, ¿verdad?, en África y en el mundo en general, porque siempre hay esa comunicación corporal, ¿verdad? Pero que ese hecho de no ser dueños, digamos, de su propio cuerpo, pues la reacción a eso pues es manifestar una cultura producida por ese mismo cuerpo de una manera libre frente al amo, digamos. Y entonces ella señalaba cómo esa expresión cultural y esa flexibilidad corporal y ¿verdad?, esas posibilidades de diálogo entre las distintas partes del cuerpo, y eso pues se fue desarrollando incluso más que la que se hubiera desarrollado fuera de una situación de opresión como esa, donde
era además una manera de manifestar que el cuerpo era de ellos, ¿no? Eso es bien interesante. Yo lanzo como unas ideas que todavía pues es necesario que otras personas las desarrollen más, ¿verdad? Si les interesa, porque todo esto siempre es un proceso y lo más que le gusta a un estudioso, si es maestro, ¿verdad? De verdad, ¿no? Pues es que lo superen los estudiantes, ¿verdad? Que siga esa cadena, ¿verdad? Bueno, así es que hay muchas de las cosas ahí que yo lanzo, pero que todavía me doy cuenta que hay que desarrollar más, pero y entre ellas, pues ese elemento de esa, de esa relación entre la música y el tiempo que no es arbitraria, ¿verdad? Que no es una relación arbitraria, es una relación que tiene que ver mucho con la manera como se han ido, cómo ha ido antropológicamente pensando el tiempo en las sociedades, digamos, y entonces se ha encontrado como hay dos maneras que son las que han predominado en los estudios ¿verdad? De las distintas culturas, que es la manera esa solar de entender el tiempo, o sea, a través del movimiento del sol, y la manera lunar, a través del movimiento de la luna, ¿no? Y cómo en la música pues se van desarrollando entrelaces, ¿verdad? Cómo se va entrelazando ahí esas formas lunares y solares de entender el tiempo, que a la vez hacen referencia a algo que es fundamental en la vida, que es la relación de género, ¿verdad? La relación hombre-mujer, la luna casi siempre identificando a lo femenino y el sol identificando a lo masculino. Y eso, para que no se vea tan abstracto, pues ustedes, los que puedan estar oyendo esto, recordarán que la escala occidental, que después va a ser una escala que la van a usar en muchas sociedades, pues está basada en 12 sonidos, que es la idea del tiempo solar, ¿verdad? 12 meses, 12 horas de luz, 12 horas de sombra, pero sin embargo se organizan escalas de 7, que es la forma lunar, ¿verdad? 7 días a la semana, que van en las 4 fases de la luna, pues van sumando 28, que es el ciclo lunar, que además corresponde con el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, pues tiene todas esas relaciones profundas, ¿verdad? Y entonces hay cómo se va jugando en un universo de 12, pero organizado a base de 7, lo que va significando eso en términos de relaciones de género. Y así que eso ya tiene una significación muy grande. Pero en la música se fue desarrollando, dentro de la música llamada occidental, ¿verdad? Europea, la idea de que para que muchos instrumentos pudieran tocar juntos, tenían que seguir una forma temporal igual, pensada en una objetivación del tiempo, en que el tiempo siempre tiene la misma duración. Uno puede dividir el tiempo en unidades de una duración equivalente, ¿verdad? Y ahí es que va surgiendo, y yo digo que se fue formando, porque uno oye música del siglo X, XI y eso, y no era tan claro, pero ya para el siglo en que va formándose los primeros elementos de lo que se va a conocer como la modernidad, que uno puede decir, bueno, después del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿verdad? Que es además el gran momento de la música llamada clásica, ¿verdad? El momento de que va de Haydn, digamos, hasta qué sé yo, Mahler o Wagner o qué sé yo, o Brahms, pues es la idea de ir agrupando entonces el transcurrir de la música en unos metros de unidades equivalentes, que es donde se va a ir desarrollando entonces esas melodías y la armonía y todo, que son esos tiempos que conocemos como el 3x4 o el 2x4 o el 4x4, ¿verdad? Que son 3 tiempos siempre del mismo, 3 tiempos de corchea en una unidad o así, ¿no? En las músicas afroamericanas se trata de trabajar estéticamente con esas distintas dimensiones
del tiempo, cómo se siente, cómo la siente, cómo se sienten esas. O sea, no ver ese elemento subjetivo como una tergiversación de un tiempo objetivo dado, sino como una realidad humana de que uno siente el tiempo de maneras distintas. Pues uno toma, digamos, la novena sinfonía de Beethoven, pues es muy rica en muchos elementos, pero rítmicamente es una cosa tan y tan elemental, ¿verdad? Bien elemental, digamos. Eso lo oye un africano y dice, wow, esto es aburridísimo, ¿verdad? Si lo toma en términos de tiempo, pues claro, su riqueza está en otros elementos. Y las músicas, la experiencia de la esclavitud, donde hay un trastoque tan grande también en el sentido de tiempo, ¿verdad? Porque de repente, pues los tiempos normales, digamos, que tenía la gente socialmente en sus sociedades, pues van a ser trastocados de una manera dramática, ¿verdad? Y los tiempos, eso de la persona, incluso los tiempos personales, de cuando una persona va a pasar de ser adolescente a tener una familia, por ejemplo, pues también se trastocan dramáticamente, pues llegan a América, no van a tener familia, ¿verdad? Están en un momento de ebullición sexual, pero hay tan pocas mujeres, ¿no? Porque, claro, se traen pocas mujeres, porque lo que se quería eran más bien fuerzas de trabajo y eso biológicamente, por una historia muy larga que no vamos a poner a hablar, pues la han desarrollado más ¿verdad? Los hombres que las mujeres, esa fuerza de trabajo. Así es que eso entonces va a darle todavía más importancia a ya lo que existía en África, que eran estas unidades de tiempo no equivalentes, y entonces lo van a hacer todavía más, le van a dar todavía más importancia. O sea, por eso yo creo que esa división que a veces se hace en los estudios afroamericanos entre las cosas que son producto de la experiencia de la esclavitud y las cosas que son producto de herencias africanas, ¿verdad? A veces hay ese debate. Ese debate se dio mucho con respecto a la familia. Hasta qué punto la familia que uno veía en el Caribe, pues era producto de la esclavitud, ¿verdad? Donde estaban separados, o era producto de una tradición matrilineal de los lugares de donde se traían las personas. Y se hace esa diferencia, pero en realidad yo creo que ambas cosas son importantes. Y uno lo ve en cosas como esta de la manera de concebir el tiempo. Ya en África había una manera donde había unidades no equivalentes formando estos metros, ¿verdad? Que los etnomusicólogos ingleses van a llamar timelines, de hecho, y eso se va a quedar, aunque es palabra en inglés, se va a quedar como uso así dentro de la etnomusicología, y que es lo que nosotros llamamos acá clave. Pero en América se va a darle todavía más importancia por la experiencia del trastoque de tiempo que representó la esclavitud. Si la orquesta va tocando un bolero y un danzón, el güiro va acompañando con ritmo muy sabrosón. Por favor no me hagan ruido, que se me despierte el niño, si la orquesta toca el güiro. Uno ve en esa combinación que había, porque ya ha dejado un poco de existir, pero que fue muy muy fuerte en la música tropical, ¿verdad? Llamada tropical, de que siempre se combinaban estas músicas, o sea, música de exuberancia y música más de cierto recogimiento. Y eso a nivel rítmico, ¿no? Porque puede ser pasional. Y eso yo empecé a verlo también cuando empecé a examinar los discos de 78, ¿verdad? Que es muy bonito porque son dos canciones, ¿verdad? Son un lado y otro lado, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, déjame examinarlo en una de esas orquestas tropicales donde había muchas cosas mezcladas, como que Villos Caracas Boys, ¿verdad? Porque dominicano que forma esa orquesta en Venezuela, y entonces que va a incorporar muchos elementos
muchas otras tradiciones latinoamericanas, y entonces me puse a examinar esos discos 78 de Bicho Cowboy, y lo más común es que en un lado hubiera un bolero y en otro lado hubiera una música rápida, digamos, una guaracha o un merengue o un bambuco o algo así. Entonces después en el otro lado pues un bolero o una musiquita así más. Eso era lo más común que uno encontraba, esa combinación, ¿verdad? O si acaso un merengue bien rápido y una guaracha lenta en el otro lado, ¿no? Pero ese elemento y que uno ve incluso en muchos elementos de la afroespiritualidad, ¿verdad? Ese elemento de los lugares donde se pudo mantener una afro-religiosidad más cercana a la africana, digamos que es en América, pues Cuba, Brasil, Trinidad, Haití, por fenómenos históricos, ¿no? Porque la trata duró mucho más tiempo en estos países, ¿no? Y todavía a mediados del siglo XIX, pues la mitad de los cubanos negros no habían nacido en Cuba. Así que tenían la experiencia africana más presente, ¿verdad? En otros países donde sí ya teníamos una población afro, digamos, viviendo mucho más tiempo, como fue el caso de Puerto Rico, ya para el momento de la abolición, 9 de cada 10 esclavos habían nacido en Puerto Rico. Eso era dramáticamente distinto a lo que era en Brasil. Bueno, pero todo esto para traerte que en esa espiritualidad de esos lugares donde fue más fuerte, donde se mantuvo más fuerte, más cercana, digamos, pues uno encuentra ese elemento ¿verdad? De salsa y control que podemos llamar, ese llamada al santo primero, esos toques de santo primero, que son unos toques melódicamente muy hermosos y muy suaves, y la parte ya de la música donde se va a colectivizar la posesión, ¿verdad? La parte ya de las músicas que van a acompañar el elemento de donde se te monta el santo, que es ya la música más, ¿verdad? Donde hay una intensidad creciente, ¿verdad? Y la idea de que mientras esa primera puede ser una cosa solitaria, la segunda, que es ya cuando se te va a montar el santo, es una cosa necesariamente colectiva. O sea, distinto a otras culturas, ¿verdad? Y eso hay un estudioso francés que lo ha trabajado muy bien, Rouget, se llama Alain Rouget. Tiene un estudio de esos así, que uno se maravilla porque de esas cosas que estudió muchas áreas culturales distintas, ¿verdad? Y entonces pues él te decide, bueno, ¿cómo se da la posesión anacoreta esta, ¿verdad? De la persona que está sola por allá en una cueva, y ¿verdad? Bueno, y que se eleva y qué sé yo, ¿verdad? Esa es completamente distinta a la posesión afroamericana, donde es necesariamente colectiva. O sea, a nadie se le monta un santo solo acá en América, ¿verdad? O sea, es una cosa que es completamente distinta a la cosa esa, por ejemplo, budista y eso, que es una cosa más de soledad. Y claro, y no es que una sea mejor que la otra, sino que sencillamente son distintas, ¿verdad? Son otras distintas maneras de entender la relación, ¿verdad? Del humano con lo no conocido, ¿verdad? Y digo así, adrede no conocido y no sobrenatural, porque bien interesantemente en América, pues no es tanto sobrenatural, sino más bien natural, más bien yo digo que son religiones ecológicas, ¿verdad? Porque, y lo digo siguiendo a una estudiosa cubana que de la época bueno, muchos de sus estudios son antes de la Revolución y todo, ¿verdad? Que Lidia Cabrera, que ella dice de una manera, a mí se me quedó siempre esa imagen, pero ella dice, bueno, en Cuba, y claro, lo mismo podemos decir para otros lugares, en Cuba los dioses, ¿verdad? Estas divinidades, más bien, no los dioses, ella dice, las divinidades, pues más que en el cielo, están en el monte.
¿verdad? Y de hecho creo que el libro se llama así, En el Monte o algo así. Está en el monte, es decir, son parte de, porque no es que sea ahí, qué sé yo, Yemayá o cosas como si fuera, claro, uno las personaliza, ¿verdad? Pero realmente son fuerzas de la naturaleza, una representa río, otro representa trueno, otro representa, ¿verdad? Distintos elementos de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, pues son unas religiones más cercanas a la sensibilidad ecológica contemporánea, de lo cual en Costa Rica ustedes saben mucho de eso, han sido bastante pioneros en darle una dimensión realmente seria e importante a eso. Que la idea de un Dios por allá trepado, que no tiene nada que ver con el mundo natural, ¿no? Y ahí también hay variaciones en América, ¿no? De acuerdo a cómo se dio las historias de las esclavitudes, ¿no? Porque mucho en el mundo angloamericano, incluso algunos elementos anglo-caribeños, como las islas de San Andrés, que ustedes la tienen tan cerca, pues hubo unas prohibiciones expresas a la música de tambor, ¿verdad? Que era una manera de comunicación, ¿no? Entonces, pues, como una manera de romper esa comunicación que los blancos no entendían, pues fue pues sencillamente prohibirlo, ¿no? Y entonces pues uno encuentra en la música de San Andrés como entonces ellos van a desarrollar rítmicamente lo que hace el tambor en otros lugares a través de otros instrumentos, la quijada, por ejemplo, de caballo, qué sé yo, ¿verdad? O los mismos usos de los instrumentos ya más de origen inicialmente europeo o árabe europeo, ¿verdad? Como la guitarra, etc. Y la importancia que en Estados Unidos, por ejemplo, que también pues, fue uno de esos lugares del tambor que se va a eliminar, pues todavía hay mucho que ver ese movimiento de los blues al jazz, por ejemplo, cómo se da ese movimiento cuando se incorpora entonces una cosa nueva que va a ser la batería, ¿verdad? Donde se va a meter ahí, pero que es distinto a los tambores, digamos, más tradicionales, afro, ¿verdad? Va a ser como un invento. Pero un poco yo creo que la historia de la batería dentro del mundo del jazz primero y después de cómo se ha seguido utilizando, después en el rock y después en todo. Ya la batería, ¿verdad? Es una máquina de desarrollo percusivo que se usa en tantas distintas músicas. Como que eso es una historia que todavía a mí me gustaría leerla. A mí me gustaría, ¿verdad? Que lo que yo conozco son como pedacitos así, ¿no? Que lo que sí es que uno va viendo, y eso sí es rico, es como hay unos procesos que se están dando en América, que muchas veces por esa manera de estudiar la música que está muy vinculada a todo el desarrollo ¿verdad? De la ideología nacional, pues uno lo que encuentra casi siempre son historias de las músicas nacionales. Digamos, uno encuentra por la historia de la música guatemalteca, la historia de la música de Colombia, la historia de la música. Entonces hay poco diálogo, digamos, porque uno lo que está viendo son esos fragmentos, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de ver más el cuadro más panorámico, se da cuenta de tantos procesos que se comparten, ¿no? Ese fenómeno compartido se ven que más o menos a fechas muy similares está transformándose un fenómeno originalmente europeo, como va a ser el carnaval, ¿verdad? Y uno recuerda los carnavales en Europa, eso se fue eliminando en Europa, pero en el momento donde surgen los carnavales americanos eran originalmente carnavales europeos, y originalmente pues acá empiezan también como carnavales de élite, pero cómo eso va a pasar, porque había unos significados muy importantes, el hecho de ese mundo al revés, ¿no? Y toda la protesta que podía llevar ese mundo al revés que significaba el carnaval, se ve esa, ¿verdad? Transposición de los significados, etcétera, y entonces muy pronto pues va a ser adoptado originalmente y luego dominado por el mundo afro, pero muy parecido a la misma vez en Brasil, en Nueva Orleans, en Trinidad,
en Cuba, muchos lugares, ¿no? Y con un tipo de estructura muy similar, en el sentido de una marcha primero, como una procesión, si se quiere, y después un lugar donde ya se va a socializar de una manera más sedentaria, si se quiere. Y entonces uno lo ve en la música brasilera, la diferencia entre lo que llaman la samba de rúa. La samba de rúa es calle, samba de rúa y la samba canción, que llaman la samba canción. Pero es lo que uno encuentra también en Trinidad entre el Calypso March y el Calypso Tent, lo que hacen ellos bajo las carpas, ¿no? Que es distinto a lo que están haciendo en el Calypso March, ¿verdad? Y uno puede oír las dos músicas, y son dos músicas en un sentido parecidas a lo que sería la samba y la samba canción, ¿verdad? La samba de rúa. Y en Cuba también lo mismo, ¿verdad? La conga, como la de marcha, y después entonces las otras formas de músicas más comunales, de rumba, etcétera, en la parte ya de unión. Y en Estados Unidos, pues todavía tengo ahí más hipótesis, ¿verdad? Que conocimiento real, pero ahí yo veo como que sería semejante esta división a lo que fue el blues y lo que va a ser el ragtime. O sea, el ragtime más parecido a la marcha y el blues más parecido a lo que va a ser la samba canción o la calypso ten y eso. Pero eso es ya, esas partes norteamericanas más como una hipótesis que requiere trabajarse más, ¿no?